Bien, ya estamos de regreso y pasamos entonces a conversar a esta hora con el doctor en Derecho, profesor de la Universidad de Laguna en España, especialista en teoría del conflicto y guerra nuclear, profesor del doctorado de Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, Luis Pérez Gil, desde España. Luis, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenas tardes. Desde aquí, porque actualmente me encuentro precisamente en Praga, asistiendo a un congreso. Perfecto, Es un perfecto, pero honor estar interesante. con vosotros. Muchas gracias. Y no, y también para nosotros porque es la mirada desde Europa de lo que está pasando. La primera pregunta, Luis, que necesito despejar es la siguiente. ¿Por qué si Donald Trump, los primeros días después del ataque de Irán, perdón, de Israel a Irán, fue distante, después dice que se va a tomar 15 días para tomar una decisión? ¿Por qué actuó? ¿Por qué decidió bombardear? Bueno, esa es una cuestión bastante interesante, bastante de fondo y que yo creo que corresponderá a los historiadores explotarla realmente. Lo que podemos percibir actualmente es una lucha de poder dentro del aparato estadounidense entre el sector, digamos, más conservador de los realistas americanos que quieren a toda costa sacar a Estados Unidos de los conflictos internacionales y otro sector más belicista que podemos denominar de los halcones que quiere que Estados Unidos siga ejerciendo su poder. Esto todo impulsado por el complejo militar industrial. Ya, pero si consideramos lo siguiente, Donald Trump había hecho una promesa al llegar al poder, ¿no es cierto? Diciendo, vamos a poner América al centro. Y, por supuesto, muy crítico de sus antecesores por su involucramiento en las guerras. Esto es completamente contradictorio, ¿no? Sí, completamente, porque además hay que pensar una cosa. Trump esgrimió durante toda la campaña electoral dos cuestiones importantes. La primera, que él fue el primer presidente americano que no había implicado a Estados Unidos en un conflicto bélico desde el siglo XX, cosa que es cierta. Y segundo, que la administración Biden había tomado iniciativas que realmente iban contra el poder americano al extender su presencia en todos los conflictos, incluido el conflicto de Ucrania. Entonces, claro, la decisión del día 13 de junio de participar en los ataques contra Irán Ujú. realmente genera un problema profundo a nivel político, por un lado a nivel estratégico y por otro lado también de cara a sus propios votantes. Y esto sin duda va a tener un reflejo en las próximas elecciones internas estadounidenses, porque ya hay miembros de su propio partido que han puesto en jaque esta cuestión, esta decisión. ¿Cuán fuerte puede ser esa diferencia que tú señalas, Luis, ¿no? Al interior del Partido Republicano entre los aislacionistas y los que quieren ser los belicistas, ¿no es cierto? Los que quieren enfocarse, por supuesto, en el tema doméstico interno y aquellos que quieren seguir creyendo que Estados Unidos es la policía del mundo. Estas tensiones se ven reflejadas, por ejemplo, en las declaraciones del vicepresidente Vance o de la directora de Seguridad Nacional, Tulsi Gabbard, frente a las posiciones de gente como el secretario de Defensa, Hegseth, el secretario de Estado Rubio o el mismo enviado presidencial Kellogg. Esto indica que hay una lucha por el poder entre los realistas y los neoconservadores, que son los auténticos belicistas no solo de esta administración, sino de la administración anterior. Claro, pero resulta que para hablar de razones para intervenir, está justamente lo que tú señalas. Marco Rubio, secretario de Estado, primero, la primera declaración dice, esta acción de Israel es unilateral. La directora de inteligencia, Tulsi Gabbard, dice, no hay peligro que Irán cuente con el arma nuclear. Entonces, si no hay razones, ¿por qué intervino nuevamente? Volvemos a lo mismo. Es muy Claro. difícil entender la decisión política del presidente Trump, pero evidentemente responde a esas luchas de poder o esas luchas de poder internas son las que se concretan realmente en la toma de esa decisión, que además es contradictoria, como decíamos antes, con el propio discurso político previo del presidente Trump y que esto golpea a una parte significativa de su electorado. Es decir, la gente le ha votado masivamente por hacer América grande de nuevo, no por seguir implicando a América en nuevos conflictos bélicos. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el riesgo de lo que aquí puede ocurrir? Porque por alguna razón, todos los analistas coinciden, los predecesores no atacaron a Irán, porque esto podía tener efectos muy difíciles de ponderar. ¿Cuáles podrían ser esos efectos para Estados Unidos? Siempre estoy hablando.
Bueno, el principal efecto y más importante es que Ya. los Estados Unidos de Trump han demostrado que no se puede negociar con ellos. ¿Por qué? Porque Irán estaba negociando con ellos en Omán y al mismo tiempo estaban preparando el ataque que se concretó el fin de semana pasado, el día 17. Entonces, esto resta credibilidad a la capacidad de negociación de Estados Unidos, a su poder de influencia. Pero esto también es una lección para grandes potencias como Rusia, que está negociando el tema de Ucrania, como China, que puede verse envuelta no solo en cuestiones comerciales, sino en el tema de Taiwán, de tal manera que le enfrente a que la resolución de cualquier conflicto se tiene que hacer por la fuerza, porque no cabe la negociación, porque la negociación no va a llevar a ningún resultado, porque la negociación con Occidente siempre será falsa y mentirosa. Y es lo que está ocurriendo, ¿no? Es lo que vemos, es lo que percibimos, ¿no? Porque si tenían una reunión el domingo siguiente para poder concretar el tema de las negociaciones, se produce el ataque israelí, luego Estados Unidos dice que se va a tomar unas semanas, pero que ahora nos lo venden con un discurso extremadamente belicista, porque lo que tú no puedes hacer es bombardear un país y a continuación decirle, no, ahora vamos a sentarnos a negociar, salvo que todo formara parte de un juego que desconocemos, lo cual considero bastante improbable. O sea, lo que se llama la diplomacia del engaño, ¿no? Sí, claro, el problema es que este engaño se hace con bombas y bombas muy grandes. Ahora, desde tu punto de vista y en tu expertise, ¿realmente se destruye la capacidad nuclear de Irán? Realmente eso no lo sabemos. Hay que tener en cuenta, primero, que se ha atacado instalaciones civiles. Es decir, aquí no estamos hablando de un programa nuclear porque realmente no sabemos si existe. La Organización de la Energía Atómica dice que no. La inteligencia americana insiste en que no. Eh, el Tratado de No Proliferación no prohíbe que sus Estados miembros puedan alcanzar el ciclo completo del combustible nuclear. Esta guerra, una guerra innecesaria, como publicaba el día 18 un breve artículo en The Guardian, Ujú. dos académicos, en los cuales advertían de los peligros de que Estados Unidos se implicara en una nueva guerra innecesaria. Ahora, lo que ha dicho Irán, ¿no es cierto?, es que, o más bien se plantea desde Irán la posibilidad de cerrar y bloquear el estrecho de Hormuz. ¿Lo ves posible? ¿Ves que efectivamente Irán arremeta en ese sentido? Posible puede ser, evidentemente. Otra cosa es que pueda llevarlo a término porque uno de sus grandes apoyos, que es China, depende en gran medida de los suministros del Golfo Pérsico. Entonces es el primero no interesado en que esto se produzca. Es algo que tendremos que seguir y ver en las próximas semanas. Ya, eso por supuesto. Ahora, sigamos con lo que ocurre acá, porque Donald Trump, ¿no es cierto?, ataca a Israel, ya sabemos cuál es, perdón, ataca a Irán, ¿no es cierto?, ya sabemos cuál es supuestamente, ¿no es cierto?, el argumento, pero esto hace reflotar lo que pasó con Irak, cuando se señala que se está produciendo armas de destrucción, digamos, armas químicas, ¿no? Y finalmente se demostró que todo eso era una farsa. ¿Se podría revivir un escenario como el que ocurrió con Estados Unidos-Irak? Yo creo que los especialistas tienen bastante claro, los analistas tenemos bastante claro que Irán tiene un programa nuclear bastante avanzado. Otra cosa es que eso haya llegado al punto que apelaba a Israel para su ataque del 13 de junio, de que estaban a escasas semanas de tener un arma nuclear. Volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Las fuentes de la Organización de la Energía Atómica, las fuentes de inteligencia americanas y de otras potencias occidentales descartan que esto fuera una cuestión posible a corto plazo. Podría ser a largo plazo, a 2, 3 años, pero no a corto plazo. Sin embargo, Israel llevó a cabo la operación y al no poder llevarla a término, porque carece de las capacidades, tanto militares como de sostenimiento de una guerra larga contra Irán, tenía que recurrir indefectiblemente a Estados Unidos. El punto de quiebra es lo que decíamos al principio. ¿Por qué la administración Trump toma esta decisión contradiciendo todos sus principios básicos en política exterior? Claro, y eso por supuesto. Ahora, un punto, porque el hecho de que se desarticulen tres instalaciones, ¿no es cierto?, para, según, por cierto, Irán, solamente el enriquecimiento de uranio para fines pacíficos, ¿no?
Yo te preguntaba si esto significaba que quedaba destruida la capacidad de Irán en materia nuclear y algunos analistas dicen que no está para nada claro, justamente porque en otros momentos Irán ha logrado nuevamente rearmarse en el sentido de contar con sus científicos, contar con el know-how, ¿no es cierto?, la capacidad científica para poder seguir avanzando en materia nuclear. La posibilidad de que eso ocurra, ¿a ti te parece que está, digamos, más a la mano hoy día? Hay que pensar una cuestión interesante, ¿no? Históricamente, Irán fue el primer país del mundo que atacó una instalación nuclear y fue al inicio de la guerra de Irán e Irak, cuando en 1981 atacó en aquel momento la central en construcción nuclear iraquí de Osirak 1, que luego la remataron al año siguiente los israelíes. Con lo cual los iraníes habrán pensado todas las posibles Ya. ecuaciones de este ejercicio. Segundo, han tenido mucho tiempo para prepararse, porque las amenazas de atacar su programa nuclear israelíes vienen desde 1998. Desde 1998, recurrentemente, Israel ha dicho que Irán estaba al borde de obtener el arma nuclear. Y esto se puede seguir en declaraciones de sus diferentes primeros ministros, de sus presidentes. Y tercero, en los últimos días, imágenes satélites han puesto de manifiesto que hubo movimientos significativos precisamente en esas fosas enterradas, en esos túneles subterráneos de Fordo, con un número abundante de camiones que estarían o poniendo material o sacando material, no lo sabemos, pero esas imágenes satélites sí que existen. Entonces, dar por destruida la capacidad nuclear o de enriquecimiento de uranio de Israel es aventurado. Es más, hoy hay unas declaraciones del presidente de Israel que desmienten que se haya destruido completamente esa capacidad. Interesante punto. Ahora, esto es también, este ataque es un incentivo justamente para tener el arma nuclear. ¿Por qué? Porque mucho se comentan estos días lo que pasa con Corea del Norte. O sea, Corea del Norte no es atacada, entre otras razones, porque tiene el arma nuclear. ¿Puede entonces generar el efecto totalmente contrario a lo esperado? Bueno, Mirna, esto da dos escenarios bastante interesantes. El primero es el que plantea, es decir, si el arma nuclear, como yo he escrito en varios documentos, inmuniza a su poseedor, es decir, evita que te puedan atacar de forma violenta en una guerra a gran escala, eh, todos querrán tener armas nucleares. Pensemos, por ejemplo, en Turquía, ha sido ya amenazada por Israel, pero también tenemos otros casos como Japón, Corea del Sur. Pero es que se Correcto. abre un escenario más interesante todavía. Es A ver. decir, si esta operación militar israelo-estadounidense tiene éxito, podrían intentar aplicarla por la fuerza a Corea del Norte. Sí, pero ¿cómo? Pues aplicando la fuerza. Se puede plantear una negociación falsa, como hemos visto, donde se intentara llegar a un proceso de desnuclearización de la península de Corea y en ese mismo momento llevar ataques de alta intensidad y de carácter sorpresivo y quirúrgico contra todas las instalaciones nucleares de Corea del Norte. Pero ahí la posibilidad de que esto pueda terminar en una tercera guerra mundial efectiva es muy alta, o sea, sería realmente suicida, ¿o no? Bueno, los decisores políticos juegan con la opción de que ni Rusia ni los Estados Unidos van a sufrir un ataque nuclear. En este sentido, he comentado recientemente sobre la doctrina Karagano, que es una doctrina que nace en el mundo académico ruso Ya. en 2023 y que básicamente habla de la restauración de la disuasión por el miedo en el contexto de Ucrania. Entonces ellos dicen, para nosotros restablecer la doctrina de la disuasión con Occidente, tenemos que bombardear con armas nucleares un país de la OTAN que no tenga armas nucleares. Entonces, este escenario ya ha sido Ya. planteado. ¿Por qué? Porque ellos consideran, y los estadounidenses también considerarían en el caso de Corea del Norte, que la contraparte no se atrevería a llevar a cabo un ataque nuclear porque produciría en el primer intercambio 80 millones de bajas. Uf, pero qué tremendo. Pero tú lo ves como un escenario poco probable. Muy poco probable. Ya, ok, pero de nuevo, volvamos ahora a lo que busca Israel con esto. Claro, el enemigo eterno, no eterno, porque no fue enemigo siempre, pero te pregunto, hoy día, respecto de Irán,
Y respecto de Netanyahu, ¿cómo esto le ayuda a sobrevivir políticamente también dentro de Israel? Es que yo creo que esto es una cuestión que va más allá de la pura supervivencia de Netanyahu como figura política, que puede estar desgastado o no desgastado. Yo Ya. en ese diálogo no entro. Aquí lo que se está jugando es la propia existencia o la propia seguridad del Estado, porque emprender una guerra contra Irán, que es un país que está situado a gran distancia, con el que no tiene fronteras comunes, que no es un país pequeño, porque es un país muy poblado, muy extenso, es un país que tecnológicamente no es que sea de los más avanzados del mundo, pero ha sido capaz de desarrollar armamentos significativos, es muy peligroso. Y bueno, los iraníes hablaban que ellos están preparados para librar una guerra de 6 meses, es decir, que tendrían misiles balísticos para poder seguir atacando a Israel de forma indefinida. Pero esa es el, te entiendo, lo que ocurre es que también siempre se plantea este tipo de ofensivas como la posibilidad de hacer caer a un régimen autoritario con características, por supuesto, autárquicas y que ha generado graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, sabemos cómo terminan esas caídas de estos regímenes, al final muchas veces en situaciones que no son mejores para la población. ¿Ese objetivo también está, me imagino, en Netanyahu o en Israel? No, no puede estarlo porque esos cambios que se han producido y que tú acertadamente comentas, solo se han Ujú. producido cuando se han puesto soldados propios sobre el terreno. Israel no tiene la capacidad de ninguna manera de llevar a cabo una guerra terrestre contra Irán, primero por la separación física entre países. Esto solo lo podría llevar Estados Unidos, ¿no? Y se ha planteado tibiamente entre ayer y hoy. Lo que pasa es que esto es extremadamente peligroso. Primero, porque estamos hablando de un país muy grande, que requiere un esfuerzo bélico gigantesco. Y segundo, que esto significa la derrota política absoluta del presidente Trump. Tú dices si Trump decidiera entrar a atacar con tropas terrestres. Efectivamente, porque el cambio político interno en Irán solo se podría producir de esa manera. Ya, eso lo ves completamente, te lo pregunto, porque con Trump nunca se sabe. ¿Lo ves absolutamente, no, no absolutamente nada es absoluto, ¿lo ves difícil Mm. que ocurra? Sí, porque además siempre los teóricos de las relaciones internacionales nos anclamos a la teoría o al análisis de la historia, al pasado, ¿no? Y el Ya. pasado demuestra que los cambios políticos se han producido cuando tenía soldados sobre el terreno. Por ejemplo, pensemos en Irak, pensemos en Afganistán, pensemos en Libia o el caso más reciente de Siria. Ya, pero ¿qué pasa si Irán ataca bases militares de Estados Unidos? Bueno, empezaremos una campaña aérea de larga duración en un nuevo conflicto que va a seguir consumiendo recursos y Ya. que le costará la carrera política no solo al presidente Trump, que no puede ser reelegido si no se reforma la Constitución de los Estados Unidos, sino a sus potenciales sucesores. De acuerdo. Ahora, el efecto que esto puede tener a largo plazo, y te lo pregunto porque se habla desde atentados terroristas y otro tipo de efectos que pueden ser muy peligrosos también. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, ese escenario es muy plausible. De hecho, hoy el ministro de Interior francés advertía sobre el tema de los extremismos. Hay que pensar que podemos encontrarnos en un escenario similar a los años 80, donde se producían atentados masivos, por ejemplo, en el aeropuerto en Roma, en el aeropuerto de Viena, la famosa discoteca de Berlín, es decir, en París, atentados brutales con decenas y cientos de muertos por células terroristas que era la única manera que tenían en aquel momento de poder combatir a Occidente. Entonces, para Europa en concreto, ese escenario es altamente peligroso. Y para Europa más que para Estados Unidos, dirías tú. Sí, por una cuestión de proximidad y de Ya. permeabilidad de frontera. ¿Cómo está, justamente te quiero preguntar, cómo están ustedes allá en Europa? Esta sensación que este hecho podría generar o dar pie a la temida Tercera Guerra Mundial, ¿es un escenario todavía que se ve muy lejano? Es que hay que pensar una cosa, Mirna, que desde febrero de 2022 se ha impuesto un escenario bélico inédito. Yo lo llamo que esto es el fracaso de la Unión Europea. La Unión Europea surgió en los años 50 como una organización internacional destinada a mantener la paz perpetua en Europa, ¿no? Por fin, las grandes potencias europeas que se habían desgastado en cientos de años de guerra se juntaron, se pusieron en común para evitar un nuevo conflicto bélico. Y de repente, el 24 de febrero de 2022,
fue una guerra convencional de alta intensidad en Europa, donde los muertos no sabemos cuántos son, pero son cientos de miles, donde los presupuestos de defensa europeas destinan una gran parte de sus capacidades a apoyar a Ucrania y al cual además no se le ve un fin cierto. Y se ha coqueteado en diferentes momentos con el uso del arma nuclear. Qué tremendo. Pero por eso te pregunto, ¿este escenario te hace pensar que ese fantasma de la Tercera Guerra Mundial no está tan lejos? Yo no creo que haya un escenario de tercera guerra mundial. Sí creo que estamos en un escenario de competición estratégica entre grandes potencias, que cuando ese momento llega, las grandes potencias no tienen límite y que probablemente el actor principal, que es el que quiere mantener su posición hegemónica, trata a toda costa de que se utilicen armas nucleares para usarlas de justificación para su próximo enfrentamiento bélico, que será con China. Y ahí te pregunto, factor China, justamente, Rusia, pero también Arabia Saudita. ¿Cómo ves el escenario que se le abre ahora? Te lo estoy preguntando no solo para Estados Unidos, sino también para el propio Israel. Bueno, el escenario internacional eh, parece cada vez más claro, no cada vez más complicado. Me explico. Por un lado tenemos el bloque occidental liderado por Estados Unidos y sus estados vasallos europeos y algunos del sur de Asia, como puede ser Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Taiwán. Y por otro lado se está configurando un bloque no homogéneo todavía, continúa siendo informal, que sería esa famosa frase, el oeste y el resto. Pues que el resto poco a poco se están uniendo. Podemos encontrar foros de reunión, por ejemplo, en la Organización de Cooperación de Shanghái, por ejemplo, el grupo BRICS. Son espacios de cooperación entre las grandes potencias emergentes, revolucionarias, revanchistas, como las queramos llamar, que lo que buscan primero es contrarrestar el poder de Occidente. Y segundo, su objetivo final es establecer un orden jurídico que sirva a sus intereses, no a los de Occidente. ¿Te preocupa, Luis, entonces lo que pueda venir considerando que Donald Trump es totalmente impredecible y precisamente por estas luchas internas de las que hablábamos al comienzo? No, si me permite disentir, Mirna, yo no creo que Donald Trump sea impredecible. Yo creo que Donald Trump está inmerso en una lucha entre grupos de poder que hacen que sus decisiones puedan parecer erráticas. Sin embargo, Ok, soy de los que cree que sí tiene un plan o que sí tenía sí, un plan, ¿ah? que su decisión era resolver los principales asuntos internacionales en los que Estados Unidos estaba implicado y concentrarse en la recuperación económica del país, porque él sabe perfectamente que Estados Unidos económicamente está llegando al límite. Esto basta con leer el libro de Paul Kennedy, Auge y Caída de las Grandes Potencias, para saber que el fin del poder americano eh, está, no sabemos si más o menos próximo, pero que se dará. Y Trump y su equipo de gobierno es consciente de esto. ¿Cuál es el problema? Que en un sistema internacional cada vez más desordenado, da oportunidad para que potencias más agresivas o potencias que consideren que no se sujetan a las normas puedan tomar decisiones. Entonces, por eso estos dos académicos que comentaba, que publicaban en The Guardian el día 18, decían que Estados Unidos se veía arrastrado a una guerra innecesaria y pocos días después se produjo la intervención americana. Ok, entonces tú dices, ¿y cuál sería el plan de último plazo? Porque el plan de campaña, ¿no es cierto? Dicho y a todos los vientos, es volver a hacer América grande nuevamente. Si él se involucra en un conflicto bélico, está bien difícil que eso se pueda cumplir, ¿o no? Sí, el problema con el que se enfrenta Estados Unidos y que también describe perfectamente Paul Kennedy en este libro que he citado, Auge y Caída de las Grandes Potencias, es que el estiramiento de los recursos propios hará que su propio poder colapse. Entonces, si no repliegan posiciones hasta un punto que ellos puedan recuperar su posición y prepararse para un posible enfrentamiento con China, se agoten literalmente. Y tenemos un ejemplo histórico en la España del siglo XVII, XVI, Ya. XVII, cuando daba igual el oro que llegara de América, que no era suficiente para pagar las guerras que se estaban librando en Europa y que agotaron completamente el poder de la monarquía hispánica. Entonces, mutatis mutandis, estaríamos en un escenario parecido. Uf, qué interesante lo que nos estás planteando, Luis. Se nos acaba el tiempo ya. Te queremos dar las gracias. Luis Perejil, doctor en Derecho, profesor de la Universidad de Laguna en España,
y especialista en teoría del conflicto y guerra nuclear, por haber estado con nosotros con tu análisis esta mañana. Nada, un placer y muchísimas gracias a vosotros. Que estés muy bien, muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te invitamos a inscribirte en el newsletter del Mostrador Aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile, las noticias con identidad propia de la región, todos los lunes en tu correo. Me despido después de este análisis muy, muy interesante. Realmente quedé, no sé qué decirle, no sé si estoy más preocupada que cuando desperté esta mañana viendo las noticias de lo que está pasando y los distintos comentarios que hay de los analistas a nivel mundial. Los dejo con Fran Castillo, empieza por acá, y Cristian Leporati junto con Marco Moreno. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto y que tengan un muy buen comienzo de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.